La temporada invernal ya comenzó, y con las lluvias, nuestras defensas se ponen a prueba. Tu cuerpo necesita apoyo real y Hulger combina ingredientes de origen natural, como calostro, propóleo y extractos nutritivos, que apoyan el sistema inmune y el bienestar diario. Por eso aprovecha esta promoción. Contáctanos. Super Protem, la proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión. Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Super Protem, la proteína inteligente. Con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. Llegó Biprocollage, que es más que un colágeno. Su fórmula avanzada regenera tendones y articulaciones. El colágeno es un excelente soporte para músculos y te hará lucir una piel increíble. Biprocollage contiene vitamina A, C y D3 y trocitos de mora para un refrescante sabor. Endulzado con dulce cura, nuestro stevia 100% natural. ¿Qué esperas? Prueba Biprocollage. ¿Tienes el hígado graso? Los excesos te están pasando factura, pero es hora de actuar. Sinara Plus, la solución ideal, con alcachofa, boldo, chanca piedra. Mejora la digestión. Baja los niveles de hígado graso en el cuerpo. Bienestar de forma natural. No más dolores musculares. Artrilife es la solución. No más rigidez al despertar. Artrilife es la solución. No más malestar después de entrenar. Artrilife es la solución. Artrilife alivia el dolor muscular, dolor de tendones, artritis, artrosis. Y en solo 5 minutos lo sientes en tu cuerpo. Disponible en crema y tabletas. Saludos cordiales amigos, bienvenidos a su programa Políticamente Irreverente aquí por nuestra casa Ecuvisión. Gracias a todo el networking que siempre se conectan. Más tardecito los volvemos a saludar. Vamos a ver el tema, las relaciones bilaterales y todo lo que se ha generado en este mes. Y también se avecina unas elecciones Colombia 2026. Lo vamos a hablar con mi invitado, Elmer Zapata, periodista de profesión, consultor en comunicación y marketing político, magíster en relaciones internacionales, asesor en campañas nacionales y regionales como Colombia, México, Perú y Ecuador, CEO y fundador de Reputación Online. Gracias, Elmer, gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Aquí estamos en Ecuador prestos para saber de todo esto que nos lleva en estas relaciones bilaterales, sobre todo que puede ser que estén afectando al comercio y el tema energético. Elmer, bienvenido. Mario, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para toda la audiencia de Políticamente Irreverente, de Ecuvisión. Qué rico poder conectarnos este día para hablar un poco sobre esas relaciones binacionales, sobre todo lo que se viene en elecciones en Colombia y bueno, cómo se está llevando hoy la política entre ambos países, que definitivamente pues influye en el diario vivir tanto de nosotros como de nuestros hermanos colombianos, hermanos ecuatorianos, que compartimos tanta historia y tanta tradición. Así es, estimado Elmer. Vamos entrando un poquito en el tema, desarrollándolo de menos a más, como decimos acá, calentando los motores, porque son temas difíciles y complicados que también están relacionados. Se comenta mucho, ya a estas alturas, tanto Petro como Noboa, por las redes directamente, etcétera, ya han tenido sus intercambios de opiniones. Pero sacando a limpio, Elmer, se dice que esta guerra comercial entre Ecuador y Colombia ¿es una defensa soberana de Noboa o es un cálculo electoral contra Petro, Elmer? Bueno, Mario, pues espero no serlo suficiente políticamente incorrecto, pero vamos a tratar de darle un vistazo con pinzas. No, dele, tranquilo. Diga usted cuál es su verdad.
yo lo voy a decir con un ejemplo muy fácil, y es que hay dos perros peleándose los dientes. ¿Por qué? Miren, esto inició, recordemos, en enero de este año, cuando se empezó a hablar de esa tasa de seguridad. Ecuador de una manera, digamos, muy válida, pero también con un mensaje político claro, y es: respetemos la soberanía de los países, y esto tiene que ver con que efectivamente no hay que desconocer la realidad. Del gobierno colombiano ha minimizado su capacidad de control territorial en las fronteras con los países vecinos. Y esto, digamos, se comprueba con cifras de intervenciones de grupos armados ilegales, de violaciones a los tratados fronterizos, de la manera en que se está afectando el tema de la seguridad y la soberanía nacional de los países vecinos por la presencia de grupos armados ilegales y de grupos de narcotráfico. Y esto ha afectado considerablemente la seguridad en las zonas de frontera. Entonces es un reclamo legítimo del gobierno ecuatoriano cuando dice: hombre, es que hay que poner una tasa de seguridad como una medida de protección fronteriza soberana. Recordemos que allá son casi 600 kilómetros de frontera porosa, en la que no hay mucho control y en la que la presencia de los grupos es un vaivén siempre, porque efectivamente hay, digamos, una comunicación fluvial y por selva que es muy difícil de controlar, y que los grupos ilegales aprovechan estas zonas porosas para poder ingresar y sacar productos para la elaboración de alcaloides, etcétera. Pero hay que también tener en cuenta que este tipo de medidas efectivamente rompen con las buenas relaciones con los vecinos. Entonces, Ecuador, que digamos, ha tenido, y lo repito como al inicio de esta charla, hemos tenido una relación de hermanamiento antiquísima desde hace más de 220 años de separación de España y de separación como Gran Colombia. Somos países hermanos y las relaciones binacionales siempre han sido muy buenas. Sin embargo, cuando Ecuador hace esta advertencia, que recordemos empezó en una tasa del 30, después del 50 y a comienzos de mayo del 100%, que hoy ya se está discutiendo otra vez bajarla al 75%, entonces aquí nos damos cuenta de que es también un ejercicio de presión para no solo reclamar un derecho legítimo a la defensa de la soberanía fronteriza, sino también un golpe de opinión internacional, porque recordemos que son dos gobiernos de lados políticos opuestos. Ahora, ¿qué pasa? Noboa todavía está en una cúspide de su gobierno, mientras que el gobierno Petro va finalizando. A Petro le quedan casi 3 meses de gobierno, y esto, por supuesto, mueve también las fibras políticas, porque entonces Petro, desde su ala izquierdista, está reclamando también un ejercicio de la soberanía nacional colombiana, un nacionalismo que se inspira en respetemos las fronteras, pero una incapacidad de garantizar que efectivamente haya seguridad en la frontera, que recordemos, hay unos índices, por ejemplo, de asesinato, de incursiones ilegales que han aumentado, y que esto, por supuesto, se ve como un instrumento político, tanto de Noboa, cuando todo este tema de reelección, impulsado por un apoyo abierto y claro del gobierno de Estados Unidos, versus un gobierno de izquierda en Colombia que va terminando, que busca dejar un sucesor de la línea izquierdista, que es el candidato Iván Cepeda, y que por supuesto aquí es un interés netamente político, y es dos perros que se están peleando los dientes con un amo que tiene un interés sobre la soberanía de ambos países, que es Estados Unidos, y por supuesto cómo yo consolido mis estrategias de seguridad siendo Ecuador, y cómo yo consolido mi estrategia política siendo Colombia. De tal manera que, Mario, a mi punto de vista, esto en septiembre será un tema pasado, un tema que va a desescalar y que, por supuesto, va a quedar como un amargo recuerdo en esas relaciones diplomáticas binacionales. Bien, lo vamos a seguir viendo en las próximas preguntas y en los próximos perfiles
para ver por dónde nos van llevando cada uno en esta disputa que hay. Quiero pedirle a mi productor, José Miguel Palmita, si me pones la número uno, la que te envié, la de Daniel Noboa. Yo te doy el contexto hasta eso, Elmer. Daniel Noboa en sus redes, dentro de lo que estamos hablando, dice: varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos impulsadas por el gobierno de Petro. O sea, él ya es tajante, no deja un cabo a la investigación o que mi defensa, Ministerio de Defensa o de Relaciones Exteriores, estoy consultando o están conversando o me están informando. Él ya está aseverando, impulsada por el gobierno de Petro: cuidemos nuestra frontera y a nuestra población. Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos. Se vio duro, se ve fuerte. Eso valió que acá en Ecuador y en algunas partes de la región, porque recuerda que también estamos polarizados en la región, el tema se lo diga que es un trompito, ¿no? Un Trump chiquito de lo que está haciendo Trump. Ya vamos a ver más adelante los aranceles. Pero esto se lo vio como una carrera en defender, ya lo vimos más adelante y lo vamos a abordar, pero si quieres éntrale, Elmer, al tema de soportar la candidatura de Paloma con Uribe o con el uribismo. ¿Cómo tú lo ves esta relación? Porque ya no son dos, ya son tres en este escenario. Correcto. Mira, tocas un tema muy, muy interesante, Mario, porque es que recordemos que estamos a 26 días de la primera vuelta electoral en Colombia y estos temas van a caldear más. Ha sido una estrategia, en mi concepto desafortunada, la del presidente colombiano Petro, de tirar bombas de opinión. El gobierno Petro no ha sido un buen gobierno. El gobierno Petro presenta unas cifras de seguridad malas, unas cifras de seguridad terribles, económicas terribles. Sin embargo, algunas medidas populistas que ha implementado el gobierno Petro hacen que el fervor de la base se incline hacia él. Sin embargo, cada que ocurre un escándalo de corrupción, de intereses, de conflicto dentro del gobierno Petro, siempre se busca desviar la atención de la opinión pública por medio de un nuevo escándalo. Entonces no es gratuito que el presidente Petro le reclame respeto, incluso insulte y lo trate de indilgar como narcotraficante al presidente Noboa, pero que el presidente Noboa también en su derecho de réplica y de responder diga abiertamente: presidente Petro, tenemos fuentes de información que nos indican que hay grupos ilegales cruzando la frontera, haciendo incidencia en la frontera, y voy más allá, creando laboratorios de tráfico de estupefacientes para, aprovechar ese descuido en la frontera, que es lo que ocurre con Venezuela. Hoy la presencia del ELN en Venezuela es notoria como consecuencia del descuido el ejercicio de la soberanía por parte del ejército colombiano. Y es lo que pasa en Ecuador. Al no existir, estos controles, los grupos armados se están expandiendo hacia países vecinos y esto está influyendo en el deterioro de la seguridad en esas zonas. Es un reclamo legítimo del presidente Noboa ante un insulto del presidente de Colombia, que no es el más diplomático, que no utiliza las mejores palabras, y que esto escala a conflictos diplomáticos que no tendrían por qué ocurrir, pero que son parte de una estrategia de crear unos sofismas de distracción ante la opinión pública para precisamente desviar la atención de los medios de comunicación en los temas internos que hoy ocurren en el país. Sí, siguiendo en el contexto, Palmita, si me ayudas con la siguiente. Dice Noboa también que más que hablar se manifiesta por su cuenta Twitter o a través de su cuenta de la presidencia. Indica: lamentablemente no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo. Siguiendo en lo que tú indicas, ¿no? Desde que tomamos esta medida en la frontera norte, las muertes violentas se redujeron en un 33%. En un futuro se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido en combatir la delincuencia y el narcotráfico.
Si tú te das cuenta, ya la narrativa ya es inclusiva, ¿no? Ya se mete en el tema y dice, lo cual es bastante poco comprobable, el tema que reducido en un 33%. Pero lo que sí te puedo decir es que esto ha afectado el tema de los aranceles y todo este tema de terrorismo, contraterrorismo, de indirectas y directas, ya con los aranceles, en donde ya el colapso comercial, dicho del lado ecuatoriano, creo que es más del lado colombiano, tú me lo podrás corroborar tal vez, o si es igual, este colapso del comercio bilateral, donde destruyen las economías locales de las fronteras y alientan el contrabando, pues, Elmer. Entonces son situaciones medias complicadas que nos están llevando ya a otros polos. Ya la pelea de perros, como indican, es arriba, pero y abajo, y el comercio. ¿Cómo podemos parar o volver a favorecer para que las relaciones fluyan? Porque todos necesitamos trabajar, pues, y generar dinero en una situación dura que está a nivel mundial, Elmer. Mario, has dado en el clavo. O sea, uno, ¿qué le puede decir al campesino, al indígena que vive en Tulcán o que vive de este lado de la frontera en Nariño o que vive, digamos, en esa zona de influencia selvática prácticamente que es el río o que es esa parte donde allá no, al campesino o al indígena realmente le importa poco cómo se llama el presidente? A él le importa cuánto le cuesta el galón, el bidón de gasolina, cuánto le está costando el arroz, cuánto le está costando la yuca. O sea, cómo saca sus productos para poderlos llevar al mercado del pueblo para poder tener una subsistencia. Y aquí ya no estamos hablando de ese déficit comercial que se calcula en cerca de 850 millones de dólares, sino del diario vivir, de la gente que está aguantando hambre, de la gente que ve cómo sus productos no se pueden vender a un buen precio, sino que les castigan los precios hasta un 30-40%. Y a ellos realmente están fuera de contexto de es que Noboa dijo, de es que Petro dijo. ¿Qué están pensando? Están diciendo, hombre, se me encareció la vida, tengo que comprar menos o comer menos, porque mientras los políticos pelean, el pueblo está aguantando hambre. Y estas peleas son de meses. Mira que mostrabas esa publicación en X del mes de abril. Ya ha transcurrido casi un poco más de 3 semanas y todavía no se resuelve la situación. Ya empiezan a desescalar, a hablar de un 75%, pero esto no se ve reflejado aún y no se va a ver reflejado sino hasta dentro de 2 o 3 meses, cuando ese tema arancelario llegue al pueblito, llegue al puerto, llegue a la selva y la gente diga, otra vez disminuyó el valor de la gasolina, otra vez el transporte volvió a la normalidad, otra vez puedo vender mis productos. Pero es una realidad que sí o sí está afectando a los más pobres por un tema de relaciones internacionales llevadas a un tema político que a la larga al campesino le está afectando sin que se tenga en cuenta por parte de sus gobernantes cómo mediar para que la situación para ellos no sea tan difícil. Sí. Palmita, si me ayudas con el tercero para seguir en el contexto, que ya tú más o menos ya lo habías abordado un poco, y que es la disposición, la tasa de seguridad a Colombia, dice la presidencia, Noboa también, pasará al 75%. Por disposición del presidente de la República, Daniel Noboa, Ecuador reducirá al 75% la tasa de seguridad de importaciones provenientes de Colombia. La medida entrará en vigencia desde este 1 de junio. Esta decisión ratifica la apertura del gobierno nacional de avanzar hacia mecanismos de cooperación bilateral en materia de seguridad, promoviendo una mayor articulación entre ambos países y fortaleciendo el desarrollo de la zona fronteriza. Pero en lo que en realidad se ha visto, más allá de este mensaje o de esta resolución, que ya está en conocimiento de todos, y ahí tú la tienes, Elmer, se nota 2 cosas. Una, que sí ha habido, pues, y se ha notado la preocupación de querer conversar, más allá de las peleas de perros que se están dando, ¿no? Que sí se ha visto, porque se nota, pues, el afectamiento que hay del trabajo, del empleo, del hambre,
de que trabajan en contra, que tienen parado todo el comercio en la frontera porque no saben qué mismo va a pasar. Pero se nota que ha habido una presión y ya apareció una barbaridad. Muchos a nivel internacional dijeron, pero esto está peor que Trump. Pues ya si Trump es el top, el nivel alto de los desfases, imagínate que venga Noboa y lo ponga al 100%, fue muy criticado. Entonces el 75% nace no porque todo lo que dice, porque somos buenos y queremos y que estamos accediendo, es por la presión, que no debería ser por la presión, debería ser por los comentarios que tú y yo estamos haciendo, y obviamente los involucrados fronterizos están clamando. Y el segundo es que viene y se dice, es para darle alas a Paloma, uribista, y que ella es la que intercede ante Noboa, y que todos debemos tenerle cariño y aprecio, y más que todos los colombianos, porque se ha reducido esa tasa, y el presidente generoso de Noboa aceptado a un 75%. Entonces ya hay algunas aristas y ya se nota un tinte político, Elmer. Por supuesto. Es innegable y digamos que ese espejo de Trump, esa comparación que haces es muy interesante. Que recordemos qué pasó con China, exactamente lo mismo. Hubo que haber un desescalamiento por parte del gobierno estadounidense y recordemos que es que las tasas comerciales son la tasa de comercio bilateral es inclinada hacia un país que consume mucho más y que tiene que, digamos, depender del comercio vecino. Y además estamos hablando claramente de una situación que pone en jaque a los pequeños negocios, porque aumenta el contrabando, aumentan las economías ilegales, pero digamos que en la esfera política hay una necesaria intervención por parte de Ecuador por tratar de mostrarse amigo de un gobierno de derecha, un eventual gobierno de derecha en Colombia. Y esto, digamos, tiene que ver con lo que va a ocurrir en los próximos días en elecciones, pero también con que yo qué clase de vecinos quiero, ¿cierto? Yo sé que se van a mudar unos vecinos a la casa contigua a mi casa, y yo qué tipos de vecinos prefiero. Entonces, un gobierno de derecha como Noboa prefiere que el ruido internacional que se genera a partir de esta situación vaya encaminada a que se vea en el espectro latinoamericano hacia un gobierno de derecha en Colombia, que también está bastante repartida la torta para saber quién va a ser el candidato de derecha que va a pasar a la segunda vuelta, que de eso hablaremos en un ratico. Pero entonces Ecuador está jugando al vecino que influye en el resto del vecindario para decir, no, yo prefiero que nuestro nuevo vecino sea de derecha porque es más organizado, porque hace menos bulla, porque no es problemático, porque nos va a ayudar. Y esto va lanzando un mensaje, y es cómo se está reconfigurando la nueva derecha y el nuevo centro derecha en Latinoamérica versus lo que ocurrió hace 4 y 6 años, donde había una mayoría de izquierda en Latinoamérica que se fue desmoronando poco a poco y que hoy pues tiene, digamos, en jaque una serie de momentos importantes de la democracia, como lo que está ocurriendo en Perú, como lo que ocurrió recientemente en Bolivia, como lo que ocurrió en Chile, y es ese viraje que está dando nuevamente Latinoamérica hacia la derecha, más aún con la intervención de Estados Unidos a Venezuela, que abre todo un panorama político y económico para que nuevamente se consolide un gran bloque de derecha en Latinoamérica, influido, por ejemplo, con lo que está haciendo el presidente ecuatoriano, congraciando de alguna manera los buenos oficios de la derecha de Colombia. Sí, indicarle a nuestros amigos televidentes, Elmer, que las elecciones en Colombia, elecciones 2026 Colombia, como se llama, es el próximo domingo 31 de mayo de este año. 31 de mayo son las elecciones en nuestra hermana República de Colombia. Bien, no quiero que se me vayan dos aspectos antes de pasar a las elecciones, Elmer. El uno, que me contesten contundentemente si esto ayuda para Paloma, que es del uribismo, para la candidata Paloma. Y segundo,
si alienta este tema de estas medidas, el contrabando, que deben estar los contrabandistas, pero que en su diciembre, en su Navidad, pasando por las trochas, pasando por todo, porque la desesperación es grande. Esos dos temas, por favor, Elmer. Primero, efectivamente, influye en que las personas que están en la zona de frontera decidan votar por la derecha. ¿Por qué? Porque vieron que, y no hagamos secretos acá, el sur del país votó masivamente por la izquierda, por el proyecto de Gustavo Petro, y hoy esos mismos territorios están reconociendo la incapacidad de Petro de ejercer soberanía sobre esas regiones, y esto los está llevando a mirar la opción del voto por la derecha. Y cuando ocurre esta situación, pues políticamente ellos también se van viendo influidos a tomar una decisión de votar por la derecha. Segundo, por supuesto que afecta el tema del contrabando, y los contrabandistas deben estar felices porque al no haber regulación, al no haber control, al no haber institucionalidad, son ellos los que pasan a ocupar el lugar del gobierno en temas de poner precios, de permitir el tránsito de productos y servicios y de la adquisición de productos y servicios, porque no solo controlan el flujo del comercio, además están controlando la capacidad de compra de las personas, que no pueden comprar sino tanta carne o tantas verduras o tanto arroz, porque saben que empieza a escasear y tienen que ejercer control también ellos para no perder, digamos, esa supremacía. En tanto que no está la autoridad, ellos entran a ejercer autoridad en regulación de precios y en regulación de cantidades de consumo por parte de personas y de familias. Bien, ahora sí, entremos a lo que es Elecciones Colombia 2026. Te hago una pregunta genérica antes de entrar a los participantes, a los que tienen mayores posibilidades. ¿Se perfila una sola vuelta o la ves imposible ya, faltando 2 o 3 semanas para las elecciones? Bueno, me encanta el nombre de este programa porque creo que voy a decir algo políticamente incorrecto. Pero, irreverente. ¿cuál es el escenario hoy? El escenario hoy se divide en 3 candidatos. 2 de derecha y 1 de izquierda, pero el de izquierda es el del establecimiento. Entonces, hoy el establecimiento voy a mencionar 3 elementos. El establecimiento tiene la capacidad, tiene la chequera y no tiene escrúpulos para hacerle campaña a su candidato, que es Iván Cepeda. Iván Cepeda, históricamente en las encuestas desde hace 2 o 3 meses, viene consolidándose, hoy menos, pero sigue consolidado, entre un 37 y un 42% de intención de voto en las diferentes encuestas y encuestadoras. Entonces, cuando yo soy el candidato de un gobierno de izquierda, que si bien no he pegado muy bien entre los gremios económicos, las élites, en los estratos altos en el país, sí tiene alto fervor en los estratos bajos, pero además tengo todo el aparato estatal, todo el establishment para ponerlo a disposición de la campaña. Y además tengo la billetera para impulsar un candidato. Es claro que este candidato va a tener un papel muy, muy importante. Matemáticamente, estadísticamente, es muy difícil que haya una sola vuelta y que la izquierda gane en primera vuelta. Sin embargo, recordemos esos 3 elementos: la billetera, el establecimiento y los escrúpulos, que podrían hacer que el escenario cambie. Pero en un escenario ideal de respeto por la democracia, uno de los que pasaría a segunda vuelta es Iván Cepeda. Ahora, ¿qué pasa con la derecha? La derecha está dividida entre 2 candidatos: Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Abelardo de la Espriella es un empresario que se presentó por inscripción de firmas, y Paloma Valencia es la candidata del Centro Democrático, que es el partido del expresidente Uribe. ¿Qué ha pasado? Es que Abelardo de la Espriella tiene una fuerza propia de la derecha ultraconservadora del país, pero Paloma Valencia y el Centro Democrático entraron en una consulta interna con otros candidatos de centro, en los cuales ya esa figura de ser el partido de oposición o el partido de derecha se desdibujó un poco, porque eligió un candidato a vicepresidencia que es de centro.
Entonces hoy, si bien el Partido Centro Democrático representa al partido del expresidente Uribe con su candidata, ha traído una cantidad de votos del centro que desdibujan un poco su posición de derecha. Y hoy la extrema derecha está representada por Abelardo de la Espriella. Eso ha llevado a que la derecha en Colombia esté fraccionada y entre ambos representen ese otro 50% de la torta para llegar a una primera vuelta que se divida y, digamos, no haya hoy una claridad sobre para dónde va a agarrar la derecha en Colombia, porque ambos candidatos van marcando muy bien. Algunos marcan, a veces Abelardo marca el 20, 24, 27, otras Paloma marca el 21, el 25, el 26. Están en un tire y afloje electoral que no permite consolidar un proyecto de derecha y eso le está pasando factura a la derecha en Colombia. ¿Por qué? Porque la izquierda se está fortaleciendo y aunque no gane en primera, seguramente será el candidato Iván Cepeda el que pase a segunda y habría una segunda vuelta entre izquierda y derecha. Bien, a ver, te voy a dar el contexto yo. Vamos hablando de uno en uno en base al contexto que tengo para ir aterrizando, indicándole a nuestros amigos televidentes que para ganar en primera vuelta en Colombia es el 50% más un voto. Alto, duro, ¿no? Difícil, pero así están las reglas, 50% sin contar los nulos y los blancos, ¿no? O sea, bueno, algo más fácil, pero sigue siendo difícil en una primera vuelta cuando se está tan polarizado. Bien, siguiendo tu contexto, Elmer, Iván Cepeda se dice que esto es medio contradictorio, ¿no? Se dice que es la continuidad de Petro, pero sin Petro, ¿no? Gana y podría también ganar en los escenarios de segunda vuelta, como te digo, representa el petrismo, pero sin Petro, o sea que es un tipo menos conflictivo tal vez, ¿no? Más cerebral, más de gestión. Es el claro favorito, pero asimismo no es arrasador, lidera, pero no arrasa. ¿Qué opinas de este contexto, Elmer? Bueno, hoy la izquierda en Colombia está representada, bueno, la izquierda también viene de un proceso democrático interno, y es que se hicieron en octubre pasado, se hicieron algunas convenciones para buscar los candidatos de izquierda y todos se unificaran a la luz de un solo candidato. Ese candidato es Iván Cepeda. Ahora, Iván Cepeda tiene, digamos, una serie de elementos que lo catalogan como el candidato ideal de la izquierda. Su padre fue un magistrado que fue asesinado en una época dura de la violencia durante los años 90. Ha sido senador siempre por la izquierda. Tiene una trayectoria en la lucha por los derechos humanos y además, digámoslo así, se colgó una estrella importante que fue un poco efímera, pero que le valió mucha visibilidad y mucha aceptación por parte de la opinión pública de izquierda, que fue quien logró que se llevara al expresidente Uribe a juicio. Y él, digamos, que se colgó esa medallita, que luego el expresidente fue, digamos, exonerado y demás, pero en la memoria colectiva, sobre todo de la izquierda, el gran triunfador es Iván Cepeda porque llevó a juicio a Álvaro Uribe. Ahora, representa el continuismo. ¿Cómo así? Sí, es el candidato ideal de la izquierda porque no es tan vociferante, tan incorrecto o tan problemático como es Gustavo Petro. Es un hombre más mesurado, es un hombre más callado, es un hombre más metódico, es un hombre que encarna el perfil ideal de la izquierda, pero efectivamente va a arrastrar con esa herencia que viene dejando el gobierno de izquierda en programas sociales, en programas de ayudas y de subsidios a la base popular, y esto, digamos que para el colectivo izquierdista de Colombia, pues lo va a llevar a ese proyecto político. Es menos confrontacional y es más institucional. Hace mucho énfasis en la justicia transicional y en el diálogo,
eh, y digamos que no es un clon directo ideológico de Petro, que recordemos que es un exguerrillero de la guerrilla del M-19, porque Cepeda no ha militado en guerrillas, pero sí es muy ideológicamente estructurado en lo pragmático y en lo partidario. De allí que, si a ti te preguntan, ¿Iván Cepeda es el continuismo de Gustavo Petro? Sí lo es. ¿Tiene elementos de agenda propia? Las tiene, pero todas a la sombra de lo que se ha construido en estos casi 4 años por parte del gobierno de Gustavo Petro. Bien, entonces, poder, ya siendo más frontal, podemos decir que es un petrismo sin Petro, podemos decir que tiene agenda propia y que tiene una agenda de trabajo, de inversión social, de planificación social, que pocos presidentes van con una, creo que ni conocen cuál es el término, de una planificación social y de un desarrollo económico, siempre pensando en las minorías, en los afectados, Elmer. Indudablemente, el gobierno Petro ha hecho un ejercicio social interesante, y les voy a poner un pequeño ejemplo, que por supuesto todo tiene una intención electoral, por supuesto. Subir el salario mínimo a una cifra que es del 23%, cuando tradicionalmente ha sido del 16, del 18%, fue una jugada política que nadie se esperaba, pero que las bases la recibieron muy bien. Es decir, yo me estoy ganando un salario mínimo de 300, $350 al mes, pero de repente llega el gobierno y me sube el salario mínimo a un poco más de $400. La base que se gana ese salario mínimo, por supuesto que lo recibe con alegría y dice, este es el presidente que sí está con los pobres. Entonces, cuando tú revisas esa serie de actos, como el aumento desproporcionado del salario mínimo versus las propuestas que tenían los gremios, pero además unos subsidios que ha entregado a las bases, a las minorías quieren al presidente por esto y quieren que eso continúe. Tú no vas digamos, a esconder que tú prefieres un gobierno que te esté dando subsidios. Para el ciudadano es transparente. A mí me gustaría que me dieran dinero y que el gobierno me diera dinero. Así no funciona la economía, pero para el ciudadano, digamos, de a pie, al ciudadano pobre, le gusta que el gobierno le regale cosas, que le dé subsidios. Y eso es lo que buscan con este continuismo. Entonces, Cepeda es Petro, yo diría que un Petro 2.0, 4.0, más refinado, más estructurado, menos beligerante y con un continuismo de políticas sociales que son riesgosas para el sostenimiento de la economía del país, pero que aún así se implementan para mantener ese populismo de base. Pero efectivamente Petro deja, y aquí en Colombia le dicen el heredero, deja un heredero de todo ese programa de izquierda que hoy está, digamos, calando en las bases, pero que en las urnas puede tener, digamos, una confrontación interesante con los votos de derecha. Elmer, podríamos decir que Cepeda es un poco más descafeinado que Petro. Y otra medallita, Elmer, no puede ser el tema que pagó la deuda o un tramo de la deuda del Fondo Monetario Internacional, que todo lo ha visto con buenos ojos, la región inclusive de latinoamericana. Por supuesto. Yo creo que ese es un buen término, más descafeinado. Yo creo que Cepeda es un tipo que evita la confrontación, que evita, digamos, la pelea en el escenario público, y creo que eso es algo que se le debe abonar porque, ante todo, la dignidad de un candidato a la presidencia de la República debe estar mediada por la diplomacia y no por el conflicto y por la pelea, digamos, y esto, digamos, que el silencio de Cepeda es también estratégico. Y por supuesto, hombre, a nadie le gusta más que a uno mismo que poder pagar las deudas, no estar endeudado. Pero hay que mirar eso con lupa, Mario, porque el gobierno lo puede mostrar como un triunfo, pero eso afecta, digamos, a mediano plazo la economía interna, y es como la regla fiscal, el marco fiscal en Colombia
se rompió hace un par de meses, no se cumplió. Esto afecta tasas de interés, esto afecta en los flujos de caja del gobierno y por supuesto que tal vez eso sea un logro en cuanto a disminución de deuda externa, pero que si no se hace de una manera equilibrada puede afectar las condiciones internas de la economía colombiana. Y eso a mediano y a largo plazo puede afectar. No quisiéramos pensar en un gobierno que se vaya el 7 de agosto dejando al país, si bien menos endeudado, pero con una canasta básica interna alta, una capacidad adquisitiva de los ciudadanos baja y un marco fiscal que no se cumple y que puede traer incluso castigos de la comunidad internacional. Recordemos que hoy Colombia es un país OCDE y para ser un país OCDE debe cumplir con ciertos requisitos, no únicamente desde los apoyos a grupos poblacionales o subvenciones, sino también desde cumplir unos elementos, unos puntos en lo económico, en la macroeconomía y en la economía interna que vayan, digamos, muy equilibrados en cuanto a cuánto gasto y cuánto tengo. Porque digamos que el tema de la burocracia ha sido uno de los puntos negros de este gobierno. Elmer, ahora sí, vamos con el segundo en cuestión, el mejor posicionado, ya tú lo dijiste, Abelardo de la Espriella, con un 20-25%, representa una derecha dura, con un discurso de mano dura, de seguridad, con una capacidad, con un liderazgo, aquí como decimos, de frenteador, que frentea las cosas, y eso le permite competir entre el izquierdismo, que ya lo hemos analizado extensamente, y el tema de esta división que hay de la derecha, como tú bien lo indicaste, con Paloma Valencia, que es el uribismo. Entonces, todavía no entramos, al final entraremos con Paloma Valencia, en las características, pero este tema de mano dura, faltando días, podría mantenerle y darle ya la ventaja definitiva a Abelardo para pasar a segunda vuelta, Elmer. Como van las cosas, Mario, el escenario se va pintando de la siguiente manera. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella. Y ya cuando hablemos de Paloma Valencia, tal vez profundizamos en el tema. Pero ¿quién es Abelardo de la Espriella? Abelardo es un empresario, es un abogado que creó una firma de abogados muy prestigiosa, muy posicionada, de la Espriella Lawyers, que ha sido muy polémico porque tiene un carácter muy particular, que además ha incursionado en otro tipo de negocios como la producción de licor, como su marca de ropa, etcétera, y que todo esto lo ha llevado a que se venda como el real outsider en la política colombiana, porque no ha pertenecido a estructuras políticas, porque no ha hecho fila en ningún partido, porque puso su nombre a consideración, recogió las firmas en un proceso, digamos, transparente como cualquier proceso de recolección de firmas, que aunque cuestiones y más y menos, la registraduría y el Consejo Electoral dijeron, sí tiene las firmas, se puede inscribir como candidato, y es hoy un candidato que ha manejado un discurso de independencia, de rechazo al apoyo de partidos políticos tradicionales. Se han acercado partidos a decirle, te queremos apoyar. Le dicen, no, ustedes, yo no quiero el apoyo de ustedes, mi apoyo es el del pueblo. Y esto ha calado muy bien. Y es paradójicamente una juxtaposición entre lo que representa la izquierda extrema del país con Cepeda, y lo que representa la derecha extrema. Porque precisamente son candidatos que no están recibiendo apoyo de otros, cuyos adeptos son de base, pero que además le escala muy bien ese discurso rebelde, tal vez, discurso antiestablecimiento, discurso en el que yo me encuentro con los ciudadanos, en que yo soy los ciudadanos. Perdón, Elmer, irreverente como nuestro programa, políticamente irreverente. Pues hombre, irreverente bastante, porque el hombre, además es una particularidad que es también bueno ponerla en contexto. Es costeño, es de la zona norte de Colombia, y los costeños tienen una forma de ser diferente un poco a nosotros los del interior. Ellos son más jocosos, más alegres, más expresivos,
un poco más dicharacheros, y eso hace... Claro, muy extrovertidos. Y eso hace que en su terminología, en su manera de hablar, en su manera de expresarse, la vayan muy bien con el público. Entonces, la gente va reconociendo en esta persona un líder que les toca sus sentimientos, que les da esperanza, que llena ese vacío discursivo que no está llegando de otros partidos y que les dice, miren, yo no tengo como decimos acá, cola para que me pisen, es decir, no tengo compromisos con nadie. Entonces, cuando yo gobierne, les voy a garantizar que voy a hacer un gobierno independiente que no se va a dejar afectar ni por partidos políticos ni por obligaciones con grupos económicos, porque yo tengo dinero, yo soy empresario, yo he sobrellevado mi campaña con recursos propios y yo no tengo que deberle ni agradecerle favores a nadie. De allí que esta figura, este arquetipo de candidato ha calado muy bien en el centro y en la derecha, y es lo que está llevando a que en el último mes el fenómeno Abelardo de la Espriella venga de menos a más en las encuestas. Sí, ahora bien, avancemos que ya se nos va el tiempo con la tercera discusión. Paloma Valencia, uribismo. Un 15, 18, 20%, todavía abajo de un 20-25 de Abelardo. Se dice que va creciendo en la encuesta, poco a poco, pero va creciendo, va calando el discurso y un poco capitaliza el discurso antipetro. Por eso es que yo decía la relación en un inicio, en el contexto de Noboa. Es dirigido con ella, sale con ella, está captando ese antipetrismo y tiene apoyos regionales porque también va saliendo, y eso también le lleva a una competencia con Abelardo porque son distintos, son derechas pero son distintos y todavía faltan 3 semanas. ¿Se marcará este primero, segundo, tercer puesto como lo hemos dicho o pueden haber sorpresas en el segundo y tercero, Elmer? Por supuesto, Mario, que sorpresas puede haber, y Paloma Valencia está haciendo un ejercicio muy riguroso de recorrer el país con el expresidente Uribe, y el expresidente Uribe sigue siendo una figura fundamental en la política colombiana. El expresidente Uribe llena plazas, el expresidente Uribe todavía es una figura muy respetada, sobre todo en las regiones del país, y esto influye sí o sí en que los líderes políticos locales vayan dirigiendo sus grupos de trabajo hacia un apoyo a la candidatura de Paloma Valencia. Aquí nada está dicho. Puede que las encuestas marquen una diferencia entre ambos candidatos, entre Abelardo y Paloma, pero Paloma, además de ser una mujer con una trayectoria como congresista impecable, de ser una mujer que busca precisamente esa afinidad del género femenino, de las mamás, de las trabajadoras, de las emprendedoras, permítame la expresión, de las mujeres berracas. Y esto también ha calado muy bien. Entonces hay un público que va creciendo lentamente, que si tú mezclas esa fórmula exitosa entre el apoyo del expresidente Uribe versus el empoderamiento femenino, y ver cómo hay una mujer que habla duro, que tiene un discurso de fuerza, que marca a la derecha, también va impulsando ese voto indeciso que en estas 3 semanas se puede, digamos, definir. Y en Colombia hay un cálculo de más o menos entre los votantes de derecha, el 45-50% todavía no tiene claro por quién votar. Saben que no van a votar por la izquierda, saben que no son de centro, pero no se han definido ni por Abelardo ni por Paloma. Entonces, en ese océano azul puede que salte la liebre y diga, Paloma cierra la brecha y nada está dicho acá. Exactamente, o sea, está abierta la competencia. Palmita, si me ayudas, por favor, con la siguiente. Vamos a hablar vamos a ver una nota que hablábamos de Abelardo, ¿no? Hasta que la ponga Palmita, te voy dando el contexto. Armando Benedetti amenaza a reconocidos influenciadores que respaldan al candidato de la Espriella. Los colombianos estamos mamados de tanta impunidad. Fuera Benedetti y firmas para exigir su suspensión. Entonces ya entramos en esto que es característico de los asesores, de los consultores,
esta confrontación para sacar el contenido. Recuerda que vivimos, y no sé si tú estás de acuerdo también dentro de la respuesta, manejar las redes sociales, hacer una campaña política de redes digital, no te asegura que vayas a ganar, pero el no hacerla sí te asegura que vas a perder. Por ahí coincidimos, vamos coincidiendo, Elmer. Totalmente, Mario. O sea, es como decían las abuelas, tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí es mucha pobreza. El escenario digital hoy puede que no nos dé los votos que nos da el territorio, pero el activismo digital sí nos está llevando a llegar más fácil al ciudadano que lo que nos demoramos en el puerta a puerta, en el volanteo, en los meetings. Entonces, la estrategia digital... Permíteme interrumpirte ahí, que me pareció que dijiste una frase interesante. En este activismo digital, porque ya el primero ya lo vemos que solo que pasa una catástrofe pueda perder, pero en este activismo digital que tú indicas, al ser tan corto y que todos dos van creciendo y todavía queda un margen, como tú lo indicas, de derecha grande todavía por convencer, ¿cuál se está moviendo mejor en este activismo digital? ¿De la Espriella o Paloma Valencia? No, indudablemente de la Espriella. Tiene un activismo digital, una estrategia digital muy consolidada, un discurso que está pegando mucho en el ciudadano de a pie y la huella digital que está, o mejor dicho, inició su proceso digital muy rápido, muy temprano, perdón, y esto ha llevado a que su trazo digital sea muy amplio. Los videos de Abelardo se viralizan muy fácil y se comparten mucho. Además de que es una comunicación fresca, por lo que te decía, la misma característica del candidato hace que la gente quiera escuchar qué dijo la palabrota en público o se le zafó una palabrota en un discurso, y a la gente le gusta eso, cosa que Paloma nunca haría porque Paloma encarna a la dama, a la matrona, pero Abelardo sí se da esas licencias comunicacionales y eso hace que el discurso pegue más y se viralice más en lo digital. Bien, nos queda cortísimo, nos quedan nos quedan 20 temas, pero los dos más importantes, ya tendremos oportunidad con tu gentileza, Elmer. Esta crisis, decíamos, ¿no? Energética y comercial, esta ruptura, pero también le golpea al Ecuador por el tema que necesitamos la energía, se vienen estiajes, hay ya cortes que no están consentidos, pero se ve que hay. Esto también nos va a afectar porque es un colapso para Ecuador, lo golpea. Y ya tenemos problemas, y ahora otro problema más que la energía, que es brutal, donde se desarrolla otra vez el tema de delincuencia. Bueno, es brutal como tú lo puedes imaginar. También este tema energético con Colombia, también es una parte donde concentra a Petro contra el uribismo, en el sentido de que esa fuerza, esa fortaleza, ese nacionalismo, como hablábamos, lo fortalece más a Petro y por ende a Cepeda. Por supuesto, porque volvemos a ese nacionalismo inútil que está tratando de mostrar Petro y volvemos a la pelea de perros. Entonces, yo te pongo arancel, yo te quito la energía y esta asimetría, digamos que no beneficia al ciudadano. No, exacto. Ecuador sigue sufriendo apagones, los costos industriales se aumentan, pero además esto afecta también el transporte del petróleo. A nosotros también nos afecta. Además del daño económico, es el daño en la seguridad ciudadana para los ecuatorianos que se tienen que guardar de salir de noche, de evitar transitar por zonas desoladas o oscuras, y esto no tiene sentido. O sea, no podemos poner los egos presidenciales frente a las necesidades ciudadanas. Y esto debería ser un tema de discusión incluso internacional, porque es que la soberanía energética es un derecho y Colombia le está violando un derecho al Ecuador, a los ciudadanos ecuatorianos, al no garantizarles su soberanía energética. Elmer, me quedan 2 minutos. Estados Unidos, en su geopolítica de guerra y de caos mundial, Trump incide, y como lo ha hecho en otros países, incide en la región contra sus rivales,
¿Tú crees que pueda llegar a tener una injerencia en contra del izquierdismo de Cepeda y Petro y queriendo favorecer a Paloma o a Abelardo? Indudablemente, indudablemente. No es gratuito que el presidente Petro haya visitado al presidente Trump hace un par de meses. No es gratuito que le devuelvan temporalmente su ciudadanía americana. Estos son como los dulcecitos que le damos a los niños para que se manejen bien. Y esto se puede traducir en un ejemplo muy fácil. No intervenga, presidente Petro, no trate de favorecer a su candidato de izquierda, deje que las elecciones se desarrollen de manera libre y no tendremos problemas con usted. Creo que ese es el mensaje que ha dado el gobierno norteamericano, pero indudablemente Colombia tiende a retornar a la derecha y a Estados Unidos le conviene tener un Ecuador de derecha, un Perú posiblemente de derecha, un Bolivia de derecha, por supuesto un Venezuela de derecha. Y ahí conforma ese gran bloque andino otra vez de derecha, que es su socio geoestratégico. Bien, hoy me acompañó y estuvo conmigo Elmer Zapata, consultor en comunicación y marketing político, magíster en relaciones internacionales, asesor en campañas nacionales y regionales, Colombia, México, Perú, Ecuador. Bueno, cuando esté por acá nos avisa, Elmer. CEO y fundador de Reputación Online. Quería agradecerte, Elmer, ha sido valioso. Espero tenerte después de las elecciones y podamos volver a conversar, a ver qué pasó, qué sucedió, qué acertamos, qué no acertamos. Si ese activismo digital en verdad favoreció, que me gustó el tema porque es una forma de medir. Y ahí es la diferencia entre los candidatos. Gracias por tu tiempo, Elmer. Y ya sabes, esta es tu casa, Elmer. Feliz de conversar, te agradezco muchísimo el espacio, a todos tus televidentes y a toda la gente que nos acompaña en Ecuvisión y por supuesto en tu programa. Te agradezco muchísimo y espero que después de todo esto volvamos a conversar. Gracias, Elmer. Bien, amigos. Chao. Un abrazo para ti. Suerte. Esto fue Políticamente Irreverente. Estuvimos con Elmer Zapata. Agradecemos a todos nuestros networking, Winner TV Digital, Palmita TV, Ecuvisión y todo lo que nos retransmiten en Extrema TV y 11 Play. Gracias y mañana nos estaremos viendo con otro invitado más, Javier Flores, asesor del municipio de Guayaquil. Así que gracias, ya sabes, comenta, comparte, dale like, ayúdanos para llegar, para crecer y llegar a más televidentes de lo que es la política y de todo lo que es el canal Ecuvisión. Información, noticias, deportes y entrevistas políticas como la que hacemos. Gracias y nos vemos el día de mañana. La temporada invernal ya comenzó, y con las lluvias, nuestras defensas se ponen a prueba. Tu cuerpo necesita apoyo real y Hulger combina ingredientes de origen natural, como calostro, propóleo y extractos nutritivos, que apoyan el sistema inmune y el bienestar diario. Por eso aprovecha esta promoción. Contáctanos. Super Prothem, la proteína inteligente. Mejora tu rendimiento. Acelera tu recuperación. Nutre con precisión. Y todo esto con un solo scoop. Ya lo sabes, Super Prothem, la proteína inteligente. Con proteína aislada de soya, calostro, colágeno hidrolizado y vitamina D3. Llegó Biprocollage, que es más que un colágeno. Su fórmula avanzada regenera tendones y articulaciones. El colágeno es un excelente soporte para músculos y te hará lucir una piel increíble. Biprocollage contiene vitamina A, C y D3 y trocitos de mora para un refrescante sabor. Endulzado con dulce cura, nuestro stevia 100% natural. ¿Qué esperas? Prueba Biprocollage. ¿Tienes el hígado graso? Los excesos te están pasando factura, pero es hora de actuar. Sinara Plus, la solución ideal, con alcachofa, boldo, chancapiedra. Mejora la digestión. Baja los niveles de hígado graso en el cuerpo. Bienestar de forma natural. No más dolores musculares. Artrilife es la solución. No más rigidez al despertar. Artrilife es la solución. No más malestar después de entrenar. Artrilife es la solución. Artrilife alivia el dolor muscular.
dolor de tendones, artritis, artrosis. Y en solo 5 minutos lo sientes en tu cuerpo. Disponible en crema y tabletas.